entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Isabel Guayanay, una chica huancabelicana. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, señor Genaro. Aquí, gracias a Producciones Creagen, gracias a usted por darme esta oportunidad y me siento muy contenta de... Isabel, exactamente, ¿de qué parte es usted? Yo soy de Huancavelica, Andaray, del distrito de Congaya. Qué bueno. Hace poquito tuvieron un evento ustedes acá en Lima, si no me equivoco. Sí, hemos estado en un evento de Festival de Arpa con uno de los maestros grandes reconocidos, Luciano Quispe. Ya. Hemos estado, en mi contra también ha estado una chica más que toca arpa, es Aifa de la Cruz Nieto, que también ha estado participando en el Festival de Arpa. Ella es ayacuchana, por lo que veo. Es ayacuchana del distrito de Sucre, Ya. provincia de Sucre. Hemos hecho un buen evento y gracias a Dios al público le ha gustado nuestra presentación, el dúo que hemos hecho entre las dos, ha sido algo hermoso. ¿Y alguna presentación estos días, estas semanas, de presentaciones tuya? Sí, tengo presentaciones ahora. Estoy presentándome en Vitarte el día 19, que es el próximo sábado. También voy a estar en Vitarte tocando con la gente de Pampas Tayacaja. Ya. Y después ahí para irme a provincia a tocar con la fiesta de Navidad, que ya no falta. Irme a Huanta, Navidad, y después de Año Nuevo, irme también a Pampas Tayacaja, lo que es Tocas. Y después de Baja de Reyes me voy a Huancapiti, a Cobamba. Qué bueno, por lo que hay bastante trabajo. Así es. Qué bueno, Gracias a Isabel. Dios tengo trabajo. Queremos saber más de Isabel. Dime, Isabel, aparte de que te dedicas a la música, ¿tienes otra cosa? Claro, estudio también. Ah, mira. Estudio la carrera de negocios internacionales. Mm. Ahí estoy estudiando desde el final. Isabel, ¿cómo se ve Isabel de acá 4 o 5 años? Mi proyecto es de que yo, como la única mujer huancabelicana, quiero representar a toda Huancavelica, que de verdad hay talentos que sí pueden triunfar y seguir adelante, ¿no? Gracias a Dios todo me está yendo bien y lo que quiero es que Huancavelica se lleve una buena imagen de mí. Y de que Huancavelica sepa que de verdad hay mujeres que sí saben cultivar nuestro arte, ¿no? Claro, Eso. yo creo que sí, porque tienes un arte y cantas lindo, Isabel. Isabel, cuéntanos, ¿tu familia se dedica a la música? Claro, por parte de mi papá, ¿Ya? es mi tío, hermano de mi papá, pucha, gracias a él, desde que estaba niña aquí viviendo con mi tío, pero no dormía mucho en mi casa, sino siempre venía a visitar a mi tía. ¿Por qué? Porque siempre tocaba el arma, ¿no? Sí. Y yo aquellos tiempos era chiquita, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Había sido de 4, 5, 6 años. Sí, mira, ¿a esa edad te gusta el arpa? Sí, a veces cuando mi tío no estaba en la casa, a veces me dejaban sola en la casa. Ujú. Y yo en aquellos tiempos, su arpa de mi tía era grande, bueno. Claro, claro, Yo, mis manitas, y no alcanzaba. pero ahí estabas. Pero tenía la intención de que yo ponía una silla y lo ponía a tocar, ¿no? Y alcanzaba las cuerdas. Te las ingeniabas. Me las ingeniaba cuando mi tío no estaba. Ujú. Pero a veces cuando mi tío aparecía ya tenía que esconderme, como sabía, yo no agarré nada. Entonces, siempre, gracias a Dios, mi tío, cada presentación que tenía siempre me llevaba. Conocí a mi tía también, gracias a Dios, mi tía también es una cantante. Ella es de Huánuco, se llama Princesita Rondocina. Ah, ya, ya. Siempre mi tío me ha tratado como si fuera parte de la familia, como si fuera su hija. Qué para él. bueno, qué bueno. Gracias a Dios tengo a mis tíos a mi lado y gracias a él le doy, porque él ha sido mi motivo para yo poder aprender y gracias a él estoy donde estoy. ¿Y te gusta la música? Claro, me gusta. Y bueno, Y eso es bueno, perdón, eso es bueno porque si no te gusta, pues no, ¿no? Si te gusta, Claro. Isabel, ¿qué le puedes decir a tu amigo del Facebook que te van a ver? Decir a mis amigos del Facebook, por favor, gracias por el apoyo, porque gracias a ellos también son los que me dan los motivos para yo poder salir adelante. Ellos me dan el apoyo, yo les agradezco bastante a mi público y a la gente que está contactada conmigo por el Facebook. Gracias, amigos, por apoyarme, siempre me han llevado por los buenos caminos. Gracias, compañeros. Que sigan apoyando, que sigan Sigan tus comentarios. Sigan los comentarios, por favor. Dime, Isabel,
Queremos número para contratos. Número para contrato. Solo No, contratos, ¿ah? No maltrato, por favor. 997955 995. Claro. Ahí te van a llamar para contratarte, ver tus discos. A todo eso, ¿tienes una producción en audio, me decías? Sí, tengo una grabación que es estilo de carnavales al estilo Angolican Tangarais. Ujú. Aún solo tengo audio, falta hacer lo que es el video, pero ahora me estoy proyectando a hacer otras grabaciones más como el huayno y Ujú. hacer costumbres de allá en mi pueblo de Congaya, ¿no? Ahora estamos en proyecto, por ahora tengo solamente el audio de carnavales, Full carnaval. full carnavales. Yo soy huancabalicano también, pero parte de Guaitará. ¿Hay proyectos para Guaitará? Claro, Sí, sé ¿no? que algún día voy a llegar a... No, tengo que llegar a Guaitará y dar una buena imagen sobre mí y dedicarle a todo el público mis temas, mis canciones, a ver si les gusta a toda la marca, Claro. aprecien mi talento. Isabel, quiero pedirte una canción que toques algo de la Gamarca. Claro, vamos a improvisar no sé mucho el texto, pero ya más posteriormente lo quieres que lo grabes ese tema, podría ser. Claro, ¿por qué no grabar ese tema tan hermoso que acabo de escuchar y voy a improvisarlo hoy día y con mucho cariño lo canto para la marca? Bueno, esto lo hago con mucho cariño para toda la gente de la marca y para Producciones Criagen y espero que les guste a toda la gente de la marca.